Buenos días, mi nombre es Leonardo James Santillán Rodríguez. El día de hoy voy a hablar sobre uno de los temas de los cuales vimos en la clase licenciado Ramiro en el parcial tercero. Vamos a iniciar hablando sobre lo que son las obligaciones de los trabajadores. Obviamente tenemos que entender que pues estas van a estar basadas en lo que nos establece el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Pues obviamente la primera obligación, la primera obligación que nos menciona este artículo es que pues el trabajador debe cumplir con las disposiciones establecidas en las normas de trabajo que sean aplicables. Es decir, nos menciona que obviamente el trabajador debe cumplir con toda norma que están establecidas dentro del trabajo, obviamente mientras sean aplicables. No pueden existir normas que el trabajador sea incapaz de cumplir, o normas que no puedan ser aplicables, ¿verdad? Que sean imposibles o peligrosas para el trabajador. Mientras esté dentro de lo que es aplicable para el trabajador, pues el trabajador tiene la obligación de cumplir con ello. También este artículo nos menciona que pues el trabajador debe observar las disposiciones contenidas en el reglamento y de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indique los patrones para seguridad y protección de personal. También este artículo nos menciona que pues el trabajador debe desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, o cuya autoridad estará subordinada a todo lo que se refiere al trabajo, ¿verdad? También nos menciona que pues el trabajador debe ejecutar el trabajo con la intensidad, el cuidado y pues el esmero apropiado, ¿verdad? Y de causa en esmero apropiado y tiempo y lugar, ¿verdad? Convenidos. Ahora, el trabajador también debe dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito, fuerza mayor, de las causas justificables o justificadas que le permita concurrir al trabajo, ¿verdad? Este artículo también nos menciona que pues el trabajador debe restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les hayan dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado, ¿verdad? También este artículo pues nos menciona que pues debe observar buenas costumbres durante lo que es el servicio o su servicio de trabajo, ¿verdad? Este artículo también hace mención que pues el trabajador debe presentar auxilio en cualquier tiempo que se necesitan cuando por siniestro o riesgo inmediato peligre las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. También nos menciona que pues debe integrar los organismos que establece pues la Ley Federal del Trabajo y que pues debe someterse a los reconocimientos médicos previstos pues en el reglamento interior y demás normas vigentes de la empresa o del establecimiento. Ahora, pues esto es para comprobar que pues no padece de alguna enfermedad o incapacidad en el trabajo o más que nada que no padece una enfermedad contagiosa que sea de alto riesgo o una enfermedad incurable. Y pues también este artículo también menciona que el trabajador debe poner a conocimiento del patrón si padece de alguna enfermedad, ya sea incurable o alguna enfermedad contagiosa o sea peligrosa, en cuanto el trabajador tenga conocimiento de ella. Es decir, una vez que el trabajador tiene conocimiento de que padece alguna enfermedad incurable, alguna enfermedad contagiosa de alto riesgo, pues obviamente tiene que poner a conocimiento del patrón sobre dicha enfermedad. También este artículo pues nos menciona que pues el trabajador debe comunicar al patrón o a su representante pues las deficiencias que adviertan, a fin pues de evitar daños o perjuicios a los intereses y vida de los compañeros de trabajo o de sus patrones. Y ya por último, este artículo pues nos menciona que pues el trabajador debe guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñan, ¿verdad? Así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Más que nada se refiere a que un trabajador no puede estar divulgando información técnica de la empresa, información que posiblemente el patrón no quiere revelar por
más que nada, digamos que por no favorecer a la competencia, ¿verdad? Un ejemplo claro sería que un trabajador de Coca-Cola no puede revelar, pues así que digamos que la receta de lo que es la Coca-Cola porque más que nada afectaría al patrón, al dueño de la empresa, revelando pues dicho secreto, dicha receta, ¿verdad? Ahora, también vamos a hablar sobre lo que le queda prohibido a los trabajadores. Estas fueron las obligaciones. Ahora, el trabajador también tiene prohibiciones dentro del trabajo. Una de ellas, pues, es ejecutar actos que puedan poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros, la del trabajo o de terceras personas, así como pues la de los establecimientos o lugares en el que pues ese trabajo desempeña, ¿verdad? También nos habla de que pues el trabajador no puede estar faltando de forma injustificadamente o sin permiso de su patrón. No puede obviamente faltar concurridamente si no tiene una causa justificable y pues el patrón no tiene conocimiento o no tiene el permiso del patrón para dicha falta, ¿verdad? También entendemos que el trabajador tiene prohibido lo que es sustraer de la empresa o del establecimiento, ya sea útil de trabajo o material prima o elaborada, ¿verdad? Esto es con el fin, pues, obviamente, de que el trabajador no retire o no se, pues, digamos, lleve a su casa, ¿verdad? Material que se utiliza diariamente en lo que es el trabajo. Ahora, también, pues, el trabajador obviamente tiene prohibido ingresar al trabajo o presentarse al trabajo en estado de embriaguez. También entendemos que pues el trabajador tiene prohibido presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervalente, salvo que exista pues una prescripción médica, es decir, pues obviamente el trabajador no puede presentarse bajo lo que es la influencia de una droga, a menos que tenga una receta médica que diga que pues lo necesita, ¿verdad? Antes pues de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Es decir, si el trabajador requiere llegar pues obviamente bajo la influencia de algún digamos narcótico que necesite por salud, antes debe presentar, digamos, la receta médica o el comprobante médico suscrito que compruebe que de verdad ocupa o requiere pues esta droga, ¿verdad? Digamos. También este artículo pues, nos dice que pues tiene prohibido los trabajadores suspender las labores ni sin autorización del patrón. Es decir, el trabajador no puede decir que va a suspender las labores nomás porque sí, si no tiene una autorización previa de lo que es del patrón, ¿verdad? También tenemos que pues no puede hacer colectas en el establecimiento o en el lugar de trabajo. Generalmente antes se hacía lo que pues obviamente cuando una persona tenía dificultades en el trabajo pues hacían colectas, ¿verdad? Como, no, pues vamos a juntar ya sea unas donaciones de dinero, donaciones de comida, con el fin de apoyar a un compañero. Ahora, esto ya no se puede hacer. Antes pues era común, ahorita ya no es algo que el trabajador tiene prohibido, no puede hacer colectas, no puede hacer, digamos que, pues sí, ¿verdad? El hecho de querer traer cosas para llevar a un compañero de trabajo. Ahora, también tiene prohibido pues, usar lo que son los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto a aquel a que se están destinadas. Es decir, el trabajador no puede utilizar el material que se le fue proporcionado en el trabajo o utilería que se le proporcionó para acciones que no están relacionadas con el fin de ese material, ¿verdad? Y pues también tenemos que este artículo nos establece que pues hacer cualquier clase de propaganda en horas de trabajo dentro del establecimiento. Y por último, pues acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en lo que es el lugar de trabajo. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son las habitaciones para los trabajadores. El artículo 136 nos establece que toda la empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar el cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Después, el siguiente artículo establece que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes, pues para adquirir en propiedad de habitación
en propiedad, pues habitaciones cómodas, higiénicas, y para la construcción, la reparación o mejora de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. También la ley nos continúa diciendo que por los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita, por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Nos continúa diciendo que pues la ley la ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán adquirir vivienda en propiedad y obtener los créditos a los que se refiere el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo, así como pues acceder a los programas de arrendamiento social. También el siguiente artículo pues nos menciona que el organismo a que se refieren los artículos 138 y 139 de la Ley Federal del Trabajo tendrán a su cargo la coordinación, el financiamiento y ejecución de los programas de construcción de la vivienda destinadas a ser adquiridas en propiedad por personas trabajadoras, así como obtener para el arrendamiento social de vivienda para su habitación por las personas trabajadoras, bajo los criterios sociales sin fines de lucro o especulación comercial y considerando pues su nivel salarial, ¿verdad? Ahora, dichos organismos también pueden intervenir en la administración de los inmuebles y viviendas que sean de su propiedad o se encuentran bajo la administración a efectos de mantenerlas en condiciones de habitabilidad adecuada. Ok, después vamos a continuar con lo que son las obligaciones de los patrones, que obviamente, así como los trabajadores pues tienen deberes, los patrones también deben cumplir con pues numerosas obligaciones para garantizar pues digamos que el trabajo, el respeto, el digno trabajo de los trabajadores, ¿verdad? La primera obligación que deben cumplir pues consiste en cumplir con todas las disposiciones de la ley y respetar los derechos de los trabajadores. Otra obligación que tiene el patrón es pagar puntualmente por los salarios y indemnizaciones cuando procedan, así como los patrones pues deben proporcionar gratuitamente las herramientas, maquinaria, materiales y equipo necesario para realizar el trabajo. Eso entendemos que muchas veces no lo hacen los patrones, pero es algo que pues la ley no establece. Es obligación del patrón pues proporcionar el material y la utilidad de trabajo a los trabajadores. También el patrón tiene la obligación de proporcionar un lugar seguro de los trabajadores, donde los trabajadores puedan pues guardar sus herramientas personales cuando sea necesario. También la ley nos establece que además que deben proporcionar suficientes asientos con respaldo para los trabajadores cuando pues la naturaleza del trabajo lo permita, favoreciendo pues obviamente a mejores condiciones laborales. Esto nos establece que el patrón tiene que proporcionar sillas, ¿verdad? Lo lamentada ley silla. Pero esto debemos entender que pues es únicamente a trabajadores que realmente puedan ejercer sus labores o sus funciones estando sentados. Es decir, el patrón no tiene como tal obligación de presentar o digamos que, ¿cómo le digo? Proporcionar sillas o lugares donde el trabajador pueda trabajar sentado si el trabajo no se lo permite. Es decir, si el trabajo que el trabajador está realizando es un trabajo en el cual para desempeñarlo tiene que estar de pie, pues el patrón obviamente por varias razones no va a proporcionar sillas. Entonces únicamente esto nos establece que cuando el trabajo permita que se realice de forma pues digamos que sentados, ¿verdad? Ahora, los trabajadores deberán tratar con respeto los patrones deberán tratar con respeto a todos los patrones, evitando pues cualquier tipo de maltrato físico o verbal. También, cuando el trabajador lo solicite, el patrón pues debe entregar una constancia de salario, de tiempo o de servicios, prestado. Es decir, lo que es el patrón debe presentar pues un papel que diga pues cuánto tiempo, está prestando su servicio el trabajador, cuál es el salario por ese tiempo que prestó, y pues obviamente esta es una obligación que el patrón debe cumplir cuando el trabajador pues solicita, ¿verdad? Otra obligación que tiene el patrón consiste en conceder pues el tiempo necesario para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos al voto o cumplir con obligaciones cívicas.
Es decir, el trabajador en fechas electorales, pues el patrón en fecha electoral tiene la obligación de dar un tiempo o digamos que el tiempo necesario para que pues, los trabajadores puedan ir a realizar su voto. Obviamente también debemos entender que pues las empresas no pueden quedarse sin trabajadores así de la nada, ¿verdad? Entonces el trabajador puede implementar medios como el hecho de estar, digamos que turnando o rotando, que salga un trabajador a votar, que regrese y si el siguiente trabajador vaya, o sea, cierta cantidad de trabajadores vayan, cuando regresen la otra cantidad, va y vota, ¿verdad? También pues debe permitir que los trabajadores pues desempeñen comisiones sindicales cuando pues la ley así lo establezca. También los patrones tienen la obligación de informar sobre las vacantes existentes para que otros trabajadores puedan aspirar a mejores puestos. Y además, pues deben colaborar con las autoridades educativas promoviendo la alfabetización y otorgando pues lo que son becas cuando esta proceda. Una de las obligaciones más importantes del patrón consiste en proporcionar capacitación y adiestramiento capacitación y adiestramiento permanente para que los trabajadores mejoren su conocimiento y habilidades dentro del trabajo. Los patrones pues deben garantizar las condiciones de seguridad e higiene, proporcionando equipo de protección, botiquín, medicamento y todas las medidas necesarias para prevenir accidentes. Ahora, en centros de trabajo con más de 50 trabajadores debe existir pues instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. También pues deben permitir las inspecciones realizadas por las autoridades laborales y proporcionar pues toda la información que les sea solicitada. Además, la ley establece que deben fomentar actividades deportivas, culturales y recreativas pues para beneficio de los trabajadores. Esto se ve mucho cuando pues las empresas de repente tienen equipos de fútbol en ligas locales, equipos de voleibol y etcétera, ¿verdad? Esto con el fin de pues fomentar lo que son las actividades deportivas, las actividades culturales o recreativas para pues el beneficio de los trabajadores. Eso fue todo por hoy de mi parte. Muchas gracias, que tengan un excelente día.